Hola, mi nombre es Olmer Folleco Solarte, profesor de Matemáticas del Departamento de Matemáticas y Estadística de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En este video vamos a hablar de la curvatura. Cuando hablamos de curvatura, vamos a hablar de qué tan curva es una curva. Aunque parezca redundante, es algo que vamos a poder calcular. Así como cuando estábamos en cálculo diferencial con una función real, nosotros queríamos saber qué tan inclinada estaba una curva en algún punto, pues calculábamos la pendiente de su recta tangente a través de su derivada. Y con eso ya podíamos saber más o menos si la curva estaba subiendo, estaba bajando, o teníamos un punto donde había un posible máximo mínimo, algunas cosas. ¿Ya? Ahora vamos a poder calcular qué tan curva es una curva. Intuitivamente podemos hacer algunas pequeñas observaciones. Si nosotros vemos una recta, es lógico pensar que una recta debería tener curvatura 0. Y si esta recta la vamos doblando de a poco, pues va aumentando su curvatura. O sea, cada vez es más curva. Y si ya llegamos a un extremo donde doblamos tanto nuestra curva que ya tenemos un pico, ahí podríamos hablar casi que teníamos un punto donde la curvatura es infinita. Pero vamos a ocuparnos de qué es lo que puede pasar en el medio, entre estos puntos extremos. ¿Cómo calcular un número que me diga qué tan curva es una curva? Muy bien. Para ello, empecemos con una pequeña observación. Si uno va en una carretera, uno se encuentra con algunas curvas más pronunciadas que otras. ¿Qué quiere decir más pronunciadas? Hay curvas más curvas que otras curvas, ¿no? Y por eso aparecen los letreros de señalización para bajar la velocidad, donde tenemos una curva más cerrada. ¿Qué pasa en estas curvas que son más cerradas? Que uno cambia de dirección en una distancia corta. Una curva que es más abierta, uno cambia de dirección en una distancia más larga. Entonces, ¿qué podría ser? ¿Qué está pasando aquí para uno poder decir esta es más curva que la otra? Si queremos ir traduciendo esto de forma matemática, podríamos empezar a pensar que la curvatura va a ser la variación o la tasa de variación de nuestra dirección con respecto a la distancia que recorremos. Y bueno, uno de nuevo estamos como que tasa de variación de dirección con respecto a la distancia que recorremos. Afortunadamente ya tenemos varios elementos matemáticos para nuestras funciones vectoriales que nos van a ayudar a interpretar esto. Cuando hablamos de dirección, vamos a hablar de un vector tangente a nuestra curva. El vector tangente a la curva es prácticamente quien está diciendo la dirección de una partícula en una curva, ya bien sea en el plano o ya bien sea en el espacio. Además, si nosotros vamos a hablar de tasa de variación, vamos a hablar del vector tangente unitario. ¿Por qué el vector tangente unitario? Porque vamos a, de cierta forma, neutralizar el movimiento o neutralizar la dirección. ¿Qué significa esto? Ya hemos visto que una curva la podemos recorrer con diferentes velocidades. Y si nosotros recorremos una curva a una velocidad más grande, nuestro vector tangente puede ser mayor. Y si la recorremos con una velocidad menor, la magnitud de nuestro vector tangente puede ser menor. Así que esto nos va a afectar de cierta forma la dirección. Necesitamos una dirección neutra. Y para hablar de dirección neutra, hablamos del vector tangente unitario, cuya magnitud siempre va a ser igual a 1. Muy bien.
Y cuando decimos ahora con respecto a la distancia recorrida, en nuestro último video calculamos la longitud de arco y calculamos la función longitud de arco. Entonces, ya tenemos estos elementos. Podemos traducir dirección a vector tangente unitario, distancia recorrida a nuestra función longitud de arco y calcular la curvatura. Inicialmente vamos a decir entonces que la curvatura o el vector curvatura va a ser la tasa de variación de nuestro vector tangente unitario con respecto a la longitud. Bien, ahora tenemos esta formulita donde tenemos la derivada de tangente unitario con respecto a S. ¿Y esto cómo se calcula? Pues estamos acostumbrados a que todo esto quede en términos de nuestro parámetro inicial t, si nuestra función es r de t. Entonces, ¿cómo calcular esto? Nuestro vector tangente unitario lo podemos calcular en términos de t. La longitud de arco la podemos calcular en términos de t. Pero también vamos a poder calcular nuestra función r en términos de nuestro parámetro s. De igual forma, t lo vamos a poder calcular en términos de nuestro parámetro s. Así que en últimas, t también está dependiendo de s. Así que vamos a calcular algo conocido, la derivada de nuestro vector tangente unitario con respecto a t. Pero como en la mitad está s, o sea, t depende de s y s depende de t, aplicamos regla de la cadena. Y así que la derivada de nuestro vector tangente unitario con respecto a t nos queda la derivada de t por la derivada de s con respecto a t. Entonces aquí en la mitad nos quedó la derivada de t con respecto a s. Lo despejamos y ya tenemos. Solamente nos falta calcular la derivada de s con respecto a t. Pero este es muy sencillo, porque s de t es igual a la integral desde 0 hasta t de la magnitud de r' de u de u. Y aplicando uno de los teoremas fundamentales del cálculo para derivar ese tipo de funciones, donde la variable está en uno de nuestros límites de integración, podemos ver que la derivada de s con respecto a t es simplemente la magnitud de r' de t. Reemplazamos y así obtenemos lo que vamos a llamar el vector curvatura. Pero yo les había hablado de que nosotros nos vamos a calcular un número. Bueno, para calcular un número, lo que vamos a hacer es calcular la magnitud de este vector curvatura. Así que nuestra curvatura ahora ya va a ser magnitud de t' dividido magnitud de r'. Y ya tenemos una forma de calcular qué tan curva es una curva en un punto t. Muy bien. Al inicio les comenté que si tenemos una recta, su curvatura debe ser 0, ¿no? Pues vamos a hacerlo. Y vamos a tomar una recta en el espacio. Vamos a aprovechar las ecuaciones paramétricas de una recta cualquiera que pasa por un punto P con x0, y0, z0 y tiene un vector director a, b, c. Así, la función vectorial para esta recta queda de esta forma. Y para calcular su curvatura, vamos a calcular inicialmente r' de t, su magnitud, el vector tangente y la derivada del vector tangente. Y aquí ya vemos que esto nos da 0. Por tanto, toda recta en el espacio tiene curvatura 0. Muy bien, ahora vamos a hacer algo más interesante todavía. Cuando hablábamos de pendiente de una curva en el plano, hablábamos de la pendiente de una recta tangente, ¿sí? Vamos a hacer un análogo con la curvatura,
Pero lo que necesitamos es un elemento geométrico cuya curvatura sea constante, así como la pendiente en una recta es constante. ¿Y cuál es este elemento? Pues es claro que es un círculo. Bueno, esto todavía no lo hemos mostrado, pero es lógico pensar que si tenemos un círculo, el círculo tiene la misma curvatura en cada uno de sus puntos. Vamos a demostrarlo. Vamos a tomar la ecuación de un círculo de la forma más sencilla posible. Vamos a suponer que tenemos un círculo de radio r con centro en el origen en el plano XY. Así que la función vectorial que lo describe va a ser r de t igual a r coseno de t, r seno de t. Así que vamos a calcular su curvatura. Necesitamos r' de t, su magnitud, el vector tangente unitario y la derivada del vector tangente. Y así obtenemos la curvatura. Bueno, tenemos el vector curvatura y la curvatura. Ahí podemos ver que la curvatura es 1 sobre r. Y esto también resulta natural. ¿Por qué? Porque a medida que el radio de un círculo aumenta, podemos ver que nuestro círculo se va aplanando. O sea que va disminuyendo su curvatura. Y a medida que el radio disminuye, vemos que nuestro círculo se hace más pequeño. Y un pedacito de curvatura tiene que doblarse más para lograr recorrer este círculo. Así que si un círculo tiene menor radio, tiene mayor curvatura. Y si tiene un radio muy grande, va a tener menor curvatura. Y como podemos ver, en todos los puntos del círculo es la misma curvatura. Así que ya tenemos nuestro elemento de curvatura constante, que es un círculo. Bien, así como en cálculo diferencial calculábamos la ecuación de una recta tangente a una curva en un punto dado, acá también vamos a poder calcular la ecuación de un círculo tangente o con la misma curvatura que una curva en el mismo punto. De hecho, este círculo va a cumplir con las dos características. Va a ser tangente a nuestra curva y va a tener la misma curvatura en el punto donde hacen tangencia. Bien, hay que hacer un estudio especial en el plano y en el espacio, solamente con una pequeña diferencia. Vamos a hacerla en el plano. ¿Qué vamos a necesitar? ¿Qué necesitamos normalmente para encontrar la ecuación de un círculo? Necesitamos el centro y el radio. Ya está. El radio es muy sencillo. ¿Por qué? Porque necesitamos un círculo que tenga la misma curvatura que nuestra curva en el punto de tangencia. ¿Sí? Así que el círculo y la curva tienen la misma curvatura. Si la curvatura de un círculo es igual a 1 sobre el radio va a ser igual a 1 sobre la curvatura. Así que ya tenemos el radio de nuestro círculo. Ahora, ¿dónde está el centro? El centro lo vamos a encontrar en dirección de nuestro vector normal. Calculamos nuestro vector normal y él va a ir apuntando derechito hacia el centro de nuestro círculo. ¿Por qué? Porque el vector normal es perpendicular a nuestra curva. Y si el círculo es tangente a nuestra curva, él debe ser tangente al vector tangente unitario. Así que nuestro centro lo vamos a encontrar en dirección del vector normal. Ahora, ¿qué tan lejos? Pues el radio que tenemos. Así que, para calcular el centro, vamos a hacer la siguiente suma. R de t en nuestro punto más 1 sobre la curvatura por nuestro vector normal. ¿Sí ven? Ahí ya tenemos entonces el centro y el radio
de nuestro círculo. Este círculo vamos a llamarlo círculo osculador. Este nombre círculo osculador se debe más a su trabajo en el espacio. ¿Por qué? Si queremos encontrar un círculo tangente a una curva con la misma curvatura en el punto de tangencia, en el espacio, ya para la ecuación de un círculo no va a ser tan simple. ¿Por qué? Porque en el espacio, si nosotros tenemos únicamente el centro y el radio, lo que vamos a obtener es una esfera. Necesitamos algo más para poder obtener la ecuación del círculo. ¿Y qué es eso, ese algo más que necesitamos para calcular la ecuación del círculo? Es efectivamente el plano osculador. Así que el círculo osculador en el espacio va a ser la intersección de la esfera que tiene centro y radio de la misma forma como lo calculamos en el plano y el plano osculador. Así que, dependiendo de qué tan simple o complejo sean las ecuaciones del plano y de la esfera, vamos a poder obtener una sola ecuación o simplemente escribir las dos ecuaciones, la de la esfera y la del plano osculador. Vamos a encontrar la ecuación del círculo osculador para nuestra función exponencial y igual a e a la x en el punto 0,1. Muy bien, aquí vamos a hacer el proceso largo. Más adelante vamos a ver cómo se puede simplificar un poco. ¿Qué necesitamos? Necesitamos calcular la curvatura, el vector normal de esta curva, en este punto. Lo primero es convertir esta curva en una función vectorial, que nos va a quedar t, e a la t. Calculamos el vector tangente unitario. Calculamos el vector normal unitario. Calculamos la curvatura. Evaluamos todo en nuestro punto 0,1, o sea, con t igual a 0. Encontramos el radio de nuestro círculo osculador y el centro. Y de esta forma obtenemos la ecuación de nuestro círculo osculador. Ya les dije que estos procesos se pueden simplificar. ¿Cómo se pueden simplificar? Pues tenemos fórmulas alternativas para calcular la curvatura. Si tenemos la función y igual a f de x, la curvatura se puede calcular así. O si tenemos la función x igual a g de y, la curvatura se puede calcular así. Adicionalmente, si estamos en el espacio, la curvatura se puede calcular de esta forma. El uso de una u otra de estas fórmulas que tenemos depende de la facilidad que nos ofrezca cada función. En nuestro ejemplo, cuando estábamos calculando la curvatura para nuestra función exponencial, pues es fácil recurrir a la fórmula de y igual a e a la x. Y así nos evitamos algunos procesos. De pronto en algunas funciones del espacio va a ser más fácil calcularla con nuestra nueva fórmula.
Pero todo dependerá de cada ejemplo y de la habilidad que tengamos para realizar estos cálculos. Muy bien, otra cosa que podemos hacer con las curvas es encontrar los puntos donde una curva tiene la máxima curvatura, o sea, donde se dobla más o donde se dobla menos. Por ejemplo, yo quisiera encontrar el punto donde se dobla más nuestra función exponencial nuevamente. Entonces, necesitamos calcular la curvatura. En este caso vamos a usar la fórmula alternativa. Y así la curvatura va a quedar dependiendo de nuestra variable x, sin necesidad de pasar por nuestro parámetro t. Ahora, vamos a necesitar maximizar esta función, que es una función real, como las que ya conocemos. Y pues para maximizar, podemos usar el método de calcular puntos críticos mediante su derivada, donde la derivada sea 0 o no exista. Esta derivada siempre va a existir, así que únicamente nos vamos a quedar con los puntos donde la derivada sea igual a 0. Al obtener este punto, donde la derivada es igual a 0, que es x igual a un medio logaritmo natural de un medio, aproximadamente menos 0,35, vamos a determinar si ahí tenemos un máximo o un mínimo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a usar el criterio de la primera derivada. El criterio de la primera derivada consiste en evaluar antes, después y mirar si la derivada es positiva o es negativa. En nuestro caso vamos a evaluar en menos un medio, que está antes, y vamos a evaluar en 0, que está después de nuestro número. Al reemplazar, es fácil ver que en menos un medio la derivada es positiva y en 0 la derivada es negativa. Por tanto, en nuestro punto x sub 0 igual a un medio logaritmo natural de un medio, nuestra función curvatura tiene un máximo. Muy bien, en este video hemos hablado de la curvatura, algunas formas de calcularla, el círculo osculador y una aplicación básica donde se usa la curvatura. Espero trabajen, como siempre, con muchos ejercicios, que se reten cada vez más y nos vemos en el próximo video. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.